Ok, entonces habíamos visto que la primera ley de Newton, si un objeto se mantiene en reposo en velocidad constante en línea recta, a menos que se ejerza una fuerza externa, ¿no? La ley de inercia. Y ahora vamos a ver la segunda ley de Newton. Está de alguna forma relacionada, que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Nosotros habíamos dicho que un objeto se mantiene en reposo en velocidad constante a menos que se ejerza una fuerza externa. Entonces, si algo se mueve en velocidad constante y se ejerce una fuerza externa, este va a cambiar, ya no va a estar más en velocidad constante. Si cambia su velocidad, entonces debe haber una aceleración. Tiene sentido asociar una fuerza con el cambio de la velocidad. ¿Ok? La fuerza, por supuesto, va a tener que ser modelada de alguna forma, como la fuerza de rozamiento, como la fuerza elástica o como la gravitatoria. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que eh, si la si fuerza neta, no digo fuerza neta es la suma, como si suma de muchas fuerzas, en realidad da lo mismo como lo digamos, si hay muchas fuerzas, podría ser que haya una fuerza en una dirección y en otra que se cancelen, pero en general si la fuerza neta actúa sobre un objeto va a causar una aceleración de ese mismo objeto. Y la relación viene dada por la fuerza igual a la masa, que habíamos dicho que tenía que ver con la inercia, con cuánto se resistía un objeto a moverse. Estaba relacionado con la primera ley. En este caso hay que aclarar que la aceleración y la fuerza son vectores, tienen dirección, además de magnitud. Además, si tomamos una cantidad que se llama P, cantidad de movimiento, la magnitud, P la definimos como masa por velocidad. Entonces, tomando um, el momento lineal, cantidad de movimiento, tiene muchos nombres. Vamos a llamarlo momento por ahora, momento P. um, Podemos describir la ley de la siguiente forma. La fuerza, vamos a decir que es la derivada de P en el tiempo. Esto sería reemplazando la derivada de M por B de T, y esto sería la masa, sale afuera, no depende del tiempo, en este caso, derivada de velocidad sobre dt, y esto es m por a. La unidad que se suele usar para la fuerza es el newton, de símbolo n, que es la fuerza que se requiere para um, la masa de 1 kilogramo con la aceleración de 1 metro sobre segundo. Kilogramo metro segundo. Bien, veamos ahora la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, la ley se le suele llamar la ley de acción-reacción, dice que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, uh, un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza uh, igual pero de opuesta dirección. Entonces, si yo aprieto el dedo sobre una mesa, una piedra, mi dedo va a recibir, se va a arrugar, va a recibir la fuerza opuesta a lo que yo había hecho de apretar. Va a ser igual, pero de opuesta dirección. Por eso también la otra formulación es que para cada acción hay una igual y opuesta reacción. Por eso ley de acción-reacción. Esta ley ocurre
independientemente de cómo se muevan los dos objetos, se aplica si están en reposo, si se están moviendo con velocidad uniforme o si se están acelerando. Bien, sobre todas estas cosas de mecánica newtoniana voy a pasar bastante rápido, solo es un sobrevuelo de todos los temas. Ya hemos hablado de las tres leyes de Newton, también de cómo era el espacio y el tiempo. Ahora tenemos que hablar de la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación universal nos dice que si tenemos dos masas puntuales, es decir, que estamos idealizando, nosotros tenemos algo, cualquier cosa, pero supongamos un planeta, estamos haciendo de cuenta de que toda la masa está en un punto y que por lo tanto cuando yo tenga un sistema de referencia, lo voy a ubicar con sus coordenadas. Es una idealización. Si tenemos dos masas puntuales, M1, M2, al ser puntuales, también M2 va a ser idealizada como un punto en donde yo la puedo ubicar por sus coordenadas. Y M1, M2 están a una distancia R. Entonces, la ley de gravitación universal nos dice que se atraen mutuamente con una fuerza igual a una constante G, la masa 1, la masa 2, dividido la distancia al cuadrado. En este caso M1 y M2 representan la masa gravitacional. Gravitacional. O sea que a diferencia de la masa inercial, estas masas ya no tienen que ver con la inercial, donde uno pensaba en cuánta fuerza había que hacer para moverlo, sino que ahora tiene que ver directamente con la fuerza gravitacional. Digamos, uno podía medir la masa inercial sabiendo la fuerza y la aceleración. En este caso, uno podría saber esta masa de otra forma, sabiendo cuánto vale la fuerza. Por ejemplo, en nuestro caso, la fuerza gravitatoria en la Tierra o el peso, sabiendo esta constante y sabiendo la distancia en la que uno se encuentra, puede deducir de una forma distinta de la forma inercial cuánto vale estas masas. Por eso es que son distintas, uno las deduce de distinta forma. Después puede resultar que sea lo mismo, pero en principio no tienen por qué. La constante de gravitacional es de 6,673 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. También es una constante que se fue midiendo experimentalmente. Bueno, si quiere también puede tener la formulación, digamos, vectorial, donde uno tiene lo mismo, pero pone énfasis en que la fuerza gravitatoria se manifiesta en dirección radial. Eso lo tomamos coordenadas radiales. Generalmente tenemos un R versor y un θ versor, donde uno se refiere a la coordenada, digamos, angular, que puede estar moviéndose, y el otro la perpendicular, que es la radial. Y como es atractiva, ponemos un menos de este lado. Bueno, si bien la ley se refiere a masas puntuales, se puede demostrar que objetos de simetría esférica se comportan gravitacionalmente como si tuvieran toda su masa
en un punto central. Entonces, como los objetos astronómicos generalmente son de simetría esférica, aproximadamente, no está mal entonces que tomemos masas puntuales, debido a que cada vez que yo tenga algo de simetría esférica, va a tener el mismo comportamiento que si lo tomo como que tuviera toda la masa en un punto central. Ahora vemos un poco históricamente cómo fue evolucionando esto. Arrancamos desde la Edad Media. Nicolás Copérnico fue, digamos, antes los griegos ya habían hablado de esto, pero en la Edad Media, donde se creía que la Tierra era el centro del universo, Nicolás Copérnico, uno de los primeros en esa época de decir que el Sol era el centro, la teoría heliocéntrica. Cuando hablamos de Copérnico estamos hablando de 1473 a 1543. Propuso la teoría heliocéntrica, iba en contra de lo que la Iglesia Católica decía, la teoría que el Sol y no la Tierra estaba en el centro del universo. Sin embargo, para demostrar que los planetas giran alrededor del Sol ya se dio mucho más adelante. El siguiente fue Tycho Brahe. Acá estamos hablando de 1546-1601. Construyó un observatorio en la isla entre Dinamarca y Suecia y tomó muchas observaciones de los planetas, de las estrellas, de lo que veía en el cielo y las documentó, algo que es muy importante en la historia de la ciencia, hacer experimentos y documentar lo que se ve, las observaciones. Hizo muchas observaciones de los movimientos de los planetas y Tycho Brahe no creía que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, pero acumuló un montón de medidas astronómicas. Después de un tiempo, Tycho Brahe se mudó a Praga, fue el matemático imperial del emperador Rudolf austríaco y con un equipo de asistentes trató de darle sentido a toda su información, todas sus observaciones, y uno de sus asistentes era Johannes Kepler, 1571-1630, quien fue el matemático imperial luego de la muerte de Tycho. Fue Kepler quien propuso lo que ahora se conocen como las leyes planetarias de Kepler, tomando en cuenta las observaciones de Tycho Brahe. Las leyes de Kepler son leyes observacionales. Se correlacionaban bien con las observaciones de Tycho Brahe, pero no tenía ninguna explicación de cómo o por qué la gravedad se comportaba como lo hace. Y de hecho, o sea, en las leyes de Kepler nunca hay nada llamado gravedad, pero cuando lleguemos a históricamente a las leyes de Newton, tampoco va a haber aplicación de por qué las cosas se mueven así, sino cómo. Por eso en los siguientes capítulos eh, la explicación va a ser de cómo se mueven las cosas y no por qué, porque son resultados observacionales.